Buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy saludándolos en nombre de la Red Internacional de Ciberseguridad, integrada por la Universidad Mayor de Chile, la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali y el Instituto de Ciberseguridad de Guatemala, junto con la Facultad de Ingeniería del Ejército, que integró esta red a principios de este año con la idea de desarrollar el curso universitario en ciberseguridad. Los estoy saludando en nombre de todos los miembros fundadores. Ahora voy a invitar a algunos que están presentes, pero también quiero saludar a la comunidad que se suscribió a nuestro encuentro a través del streaming por el canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que forman parte del ciclo de extensión universitaria de ciberseguridad para informáticos, un evento que nuestra facultad desarrolla desde el año pasado con el objetivo de formar, capacitar y compartir conocimientos y experiencias en esta temática apasionante de la ciberseguridad. En la tarde de hoy estamos transmitiendo en dos actividades, de la cual también aprovecho para saludar específicamente a los alumnos del curso de ciberseguridad que integrarán no solamente esta jornada de exposición abierta, sino diferentes tutorías y actividades prácticas que estarán a cargo de docentes de nuestra facultad. Antes de pasarle el testimonio al ingeniero Pablo Crossi, voy a invitar, si ya están presentes en esta sala de Meet, a los ingenieros Diego Muñoz, de la Universidad Mayor de Chile, y al ingeniero Armando Monzón, del Instituto de Ciberseguridad de Guatemala, para saludar a los alumnos, y en caso de que no estén en este momento, los invitaré luego de la presentación del ingeniero Crossi. Muy buena Armando. tarde, muy buena tarde, ingeniero, un gusto saludarles. Es un placer para mí poder estar hoy acá con usted, pues dándole seguimiento al curso. Pues ayer se empezó y la verdad, pues muy interesante cómo es de que podemos ir ya entendiendo un poco más, digamos, y llevando a como que a este final que ya nosotros estamos teniendo a fin de año para poder ir viendo todo el aumento de conocimiento que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo que hemos estado trabajando. Para nosotros desde acá de Guatemala, pues es un gran gusto poder contar con la calidad de profesionales que tenemos en la Universidad de Argentina. Le agradecemos bastante, ingeniero, por todo su apoyo, y pues sabemos nosotros que los que estamos acá desde este otro lado de Centroamérica, pues vemos con muy buenos ojos todo el conocimiento que se nos transmite, pero sobre todo también poderlo llevar a la práctica, ¿verdad? Porque no es lo mismo solo estar viendo que ya estando allí en el campo, y pues sobre todo explotando ese conocimiento que pues cada momento se nos da en este tipo de cursos. Yo le agradezco mucho y pues un saludo desde Guatemala, y vamos a permanecer aquí durante toda su clase. Gracias. Muchas gracias, Armando. Es recíproco el reconocimiento por el aporte que el Instituto de Ciberseguridad de Guatemala ha hecho a la red en su etapa, que ya ha transcurrido, así que complacido de que nos acompañen el día de hoy. No sé si estará el ingeniero Diego Muñoz, de la Universidad Mayor de Chile, en este momento. ¿Qué tal, Diego? Ahí te estoy viendo. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan bien? Muy bien. Ya, bueno, muchas gracias por estos pequeños minutitos. Motivar nuevamente a los alumnos a que sigan estudiando, como ya ha sido. Yo sé que ha sido un trabajo arduo. A lo mejor los meses han pasado bastante rápido, pero miren, ya estamos llegando casi a la recta final. Ya falta poquito para completar y van a ser la primera generación del curso universitario en ciberseguridad, y esperemos que el próximo año podamos integrar a nuevas instituciones de otros países para que también traigan a gente a representar a sus diferentes naciones. Aprovechen al máximo todo lo que está preparando aquí César con su equipo de trabajo. Si ustedes ya pudieron leer, es bastante amplio los temas que van a abordar,
así que aprovechen, disfruten. Una cosa que no se le olvide jamás es la red de contactos, ¿ya? Aquí tienen muchos alumnos profesionales, algunos ya son docentes también que están haciendo el papel de estudiante, entonces aprovechen la experiencia que tienen esas personas, conversen con sus compañeros, conversen con otros profesionales y no pierdan esa comunicación, que no quede solamente en un grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes después el día de mañana puedan apoyarse mutuamente y todo lo podamos hacer a nivel regional. Durante octubre se vienen bastantes eventos, sobre la marcha también los vamos a ir invitando, no solamente los eventos que están organizados por la red, sino otros eventos que son ya de carácter un poquito más técnico y participativo en el sentido de competencias de seguridad informática, charlas y talleres, al menos en Chile, octubre es el mes de la ciberseguridad, no sé la verdad en los otros países, entonces se vienen bastantes actividades interesantes para que podamos compartir con todos ustedes. Eso, así que agradecido por el espacio nuevamente, los dejo ya con sus profesores y nos vemos próximamente. Chau, chau. Excelente, Diego, muchas gracias por tu saludo y también hago recíproco nuestro reconocimiento al aporte que la Universidad Mayor de Chile hizo a este curso. Desde ya, muchas gracias y bueno, también aprovechamos el canal de YouTube de nuestra facultad para dar a conocer este curso que inició en marzo y que las 4 unidades académicas aportan su potencial de conocimiento. En este caso, el módulo de criptografía aplicada, que es el que empezó ayer, está a cargo de nuestra Facultad de Ingeniería del Ejército, y que en otras etapas los demás integrantes de la red han ofrecido sus contenidos. De ese curso quedan en el orden de 70 alumnos sobre aproximadamente 200 y pico que empezaron, que han pasado todas las evaluaciones de módulos preexistentes o anteriores al actual. Así que esta es una buena ocasión para dar a conocer ese curso que es gratuito y que está formando con diferentes perspectivas, y eso también enriquece nuestra oferta, que es la mirada que tenemos de los diferentes países. Y ahora sí, para no demorar más, lo veo ansioso a Pablo, el ingeniero Pablo Crossi, lo voy a presentar brevemente, pero él se va a presentar solo cuando hable de lo que sabe. Así que, en primer lugar, le agradezco que se haya sumado. Les comento brevemente porque van a encontrar en LinkedIn su perfil. Pablo es analista investigador de informática forense, es perito judicial también de esta disciplina, consultor técnico judicial, es consultor en seguridad de la información, ha sido y es docente, investigador de diferentes universidades, en particular de nuestra Universidad de la Defensa Nacional, es docente en la Facultad de Ingeniería del Ejército, en nuestros laboratorios de la informática forense, en la especialización en criptografía y seguridad de la informática, y en la maestría en ciberdefensa, de la cual también es maestrando. Y recientemente lo hemos incorporado al plantel docente del nuevo Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, así que Pablo es un colaborador en esta cuestión de la ciberseguridad permanente. Es un amigo que presento con muy apretada síntesis. Así que Pablo, un comentario más que me olvidé. Pablo es el organizador, coordinador de la 5ª Conferencia Nacional de Informática Forense, que se desarrollará en nuestra facultad, también en modo no presencial, el 23 y 24 de septiembre, al evento al cual le estamos invitando a todos. Así que, Pablo, todo tu auditorio, pensá que hay más o menos 70 alumnos en la red, en este curso, que van a recibir tus conocimientos, y hay más de 200 inscriptos para participar de las jornadas de extensión a través del canal de YouTube. Así que no te sientas solo, estás muy acompañado. No me voy a sentir solo. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, César, por esta invitación. Para mí es un placer, de alguna manera, vertir lo que uno sabe, lo que uno va aprendiendo con el correr de los años y lo que a uno le gusta, que en definitiva
es eso. A mí me gusta mucho la informática forense y la sigla que hemos introducido en nuestra facultad, que es DEFIR, y vos lo estás introduciendo en este curso. Así que bueno, la idea que tengo es venir a contarles un poco, sobre todo algo que me pidió César, que es la relación que tenemos desde la informática forense y con la criptografía. ¿Cómo nos llevamos entre la informática forense y la criptografía? Si bien yo trabajo en informática forense, me he recibido de especialista en seguridad teleinformática y criptografía en la Facultad de Ingeniería del Ejército, en la cual también soy docente, y bueno, de alguna manera he tenido contacto durante mis años de profesional en la criptografía, así que bueno, me tocó rozar las dos cosas y voy a tratar de venir a comentarles a ustedes la visión de cómo se cruzan estas dos cosas, el DEFIR y la criptografía, a través de un par de barreras que nos sirven a los peritos informáticos para tratar de vencer. Así que bueno, voy a iniciar la presentación. ¿Se está viendo ahí la presentación, César? Perfecto, se ve perfecto. Bien. Barreras de la criptografía para la DEFIR y cómo vencerla, cómo tratar de vencerla. Ya medio que me voy a empezar a atajar ante ustedes. Y bueno, sabrán que la criptografía tiene altos estándares que así porque sí no es tan fácil vencerla, ¿sí? Así que bueno, la temática que vamos a ver acá, un par de puntos como para empezar a ver y empezar a discutir este tema en esta charla, es, bueno, definir las líneas generales del DEFIR, algo que ya han visto un poco con César ayer. Yo no estuve, pero bueno, estoy al tanto de lo que César les dio y lo que César enfoca, conozco su enfoque y coincido con su enfoque del DEFIR dentro de una infraestructura crítica, cómo entra el DEFIR dentro de una estructura física, a pesar de que al DEFIR lo concibamos como una tarea netamente o netamente judicial. Bueno, se empezó a meter de lleno en las infraestructuras críticas porque las normas de la informática forense, del incident response, son las que mejor se adaptan para estar en la investigación, tanto en tiempo real como en tiempo pasado, en una infraestructura crítica que tiene incidentes en forma constante y que puede tener un incidente que necesite de investigación de su descubrimiento y quizás una posterior judicialización, ¿sí? Así que bueno, vamos a volver a hablar y me voy a enfocar un poco más en las líneas generales del DEFIR. Vamos a hablar, no quiero hablar de la generalidad de los programas y software de criptografía, pero sí situarme en aquellos que son barreras para los peritos informáticos y por qué son esas barreras. Así que bueno, voy a citar algunos de esos programas con el cual nos encontramos los peritos en nuestros desafíos diarios y bueno, por qué son tan fuertes, qué algoritmos utilizan y cuáles serían las barreras posibles para tratar de vencerlos. Si me ven dos veces es porque la cámara de mi notebook no me está funcionando, con lo cual puse, para que por lo menos me conozcan, la cámara de mi móvil y bueno, estoy con los dos dispositivos. Si te parece, Pablo, podés Sí. apagar la cámara mientras estés exponiendo para reducir, digamos, la ocupación del ancho de banda. Ahí había cierta latencia en el audio. A ver, voy a ir de vuelta hacia el comando del MIT. Está bien, estamos viendo tu presentación. Yo sugiero cerrar tu cámara y dejar. Está cerrada. La cámara está cerrada. Voy a cerrar la del móvil. Celular. La del móvil. Así. Gracias. A vos. Bueno, retomamos. Esta pregunta la vamos a hacer a lo largo de la exposición. ¿Se llevan bien el DEFIR y la criptografía? No, no se llevan bien absolutamente para nada. La criptografía con el único que se lleva bien y con el único que tiene que llevarse bien
es con el usuario que le implementan la criptografía. ¿Por qué? Porque la criptografía sirve para resguardo de la confidencialidad y la privacidad de los datos, ¿sí? Para el DEFIR no se lleva absolutamente bien para nada, ¿sí? Y son las barreras que tenemos los investigadores. Ya las vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver algunas de las pocas formas que hay para vencer esas barreras que la criptografía nos pone para tratar de vencerlas, ya que sus algoritmos persisten desde hace muchos años, fuertes, y la verdad, para los que saben criptografía, saben que los algoritmos se exponen en congresos y sus modelos matemáticos no se vencen con diferentes, de esto puede hablar más Edith, que está mucho más a tono que yo, pero bueno, los algoritmos son fuertes y la matemática o los modelos generales de la criptografía que hoy estamos usando no ha sido vencida, como por ejemplo puede haber sido vencido, o de hecho fue vencido el DES en el año 2000. ¿Sí? Vamos a recordar los estándares que nos gestionan la informática forense. Y para nombrar el primer estándar que nos ha gestionado desde comienzos, de que la informática forense o el DEFIR tuvo sus comienzos allá por principio de los años 2000, y podemos decir que es el Request for Comment 3227, que ahí está el link para que cualquiera se lo descargue. Si bien el Request for Comment son normas que se han iniciado allá en los años, fines de los años 90, principios de los años 2000, y los Request for Comment están disponibles para todos y uno puede hacer comentarios y de alguna manera proponer cambios en lo que se establece. Bueno, el Request for Comment de la informática forense del DEFIR ha quedado un poco obsoleto, pero desde el punto de vista de los conceptos generales que se vierten ahí, de cómo gestionar la informática forense, sigue manteniendo su espíritu. Así que es lo gratuito que tenemos, si queremos descargar una guía, y es en donde primariamente los protocolos de actuación de la justicia y de los lugares que tienen que aplicar DEFIR se han basado, y las generales de la ley que los peritos venimos hablando, se basan en esas generales del primer Request for Comment, que habla del resguardo de evidencias, el 3227, y como cualquier Request for Comment es gratuito y se puede descargar. La primera norma que hizo de alguna manera saca de la informática forense es la que estamos viendo ahí, que es la 27037. Y para hablar de esta norma, ¿por qué fue la primera? Porque de alguna manera la 37027 habla de la primera etapa de la informática forense, que es la etapa de la identificación de la evidencia en el lugar de los hechos, si estamos hablando de una actuación judicial, y esa identificación de la evidencia después va a tener un resguardo y va a tener una posterior adquisición. Son las primeras etapas de la informática forense. Y esa es la primera norma de la informática forense que salió en el año 2012 y habla pura y exclusivamente de cómo efectuar los resguardos de la evidencia en sus diferentes estamentos y con sus diferentes tecnologías, que también es del 2012, puede haber quedado un poco atrás, pero los conceptos los sigue manteniendo. Después tenemos otras normas como la 27042 y la 043, que hablan más que nada de técnicas de análisis, y recientemente en el año 2019 salió la 27050, que habla un poco más del Electronic Discovery, lo que estamos conociendo hoy por hoy en el mundo, más cercano a lo que es el triage, es decir, ya olvidarnos de tener que andar llevándonos las evidencias a nuestro laboratorio de informática forense y hacer una recolección controlada de la prueba en vivo, obviamente con autorización judicial, esto en el lugar de los hechos, y a eso se le llama triage y está dentro de la norma de el Electronic Discovery, que es la 27050. Nosotros hace 2 años
estuvimos, o digamos, fuimos los que iniciamos en nuestro Instituto IRAM de la Argentina, que es el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Particularmente fui yo el que pedí que se tengan que estudiar acá en la Argentina estas normas, porque si bien había protocolos en las fuerzas de seguridad, en los ministerios públicos fiscales, pero no había una referencia como sabe ser un estándar ISO, y sobre todo un estándar ISO nacionalizado o racionalizado como lo hace IRAM. De hecho, desde ahí, de parte del Ejército Argentino, de parte de la Facultad de Ingeniería del Ejército, con César también, somos los que representamos en el Comité de Informática Forense del IRAM y los que estamos discutiendo para hacer la primera norma IRAM de la informática forense, que esperemos que este año se saque a discusión pública en ese organismo. Las normas IRAM tienen que salir de discusión pública, al margen de que en el comité discutimos bastante de cómo racionalizarla y cómo adaptarla al país. Esperemos que este año salga a discusión pública y tengamos sobre fin de año la IRAM ISO 27037. Después seguiremos discutiendo las restantes porque hay mucho trabajo para hacer. Entonces, bueno, algo que les debe haber comentado César ayer son las etapas en las cuales se divide el DEFIR. No solo para exámenes judiciales, para la parte judicial se divide en estas 3 etapas, o yo generalmente trato de dividir esto en 3 etapas, sobre todo la primera etapa, que quizás es la más importante, la de identificación de la evidencia, preservar la evidencia, recolectarla de la mejor manera y resguardarla para ya sí trasladar al laboratorio o trabajar in situ en el lugar de los hechos. Después ahí viene en la parte de resguardo lo que llamamos las copias forenses, las extracciones de los teléfonos móviles, que es con lo que se tiene que empezar a trabajar en la etapa intermedia, que es la etapa de análisis para lograr los resultados de lo que nos están pidiendo por oficio judicial o de lo que necesito dentro de mi investigación interna en la infraestructura crítica de lo que me puede haber pasado, ¿sí? Con César hemos sido prácticamente, nos podemos de alguna manera arrojar el tema de en el país meter bastante el DEFIR dentro de la organización de una infraestructura crítica, ¿sí? Que su infraestructura crítica tenga un laboratorio de DEFIR con las herramientas que tenga que tener un laboratorio para poder hacer todos los análisis que hay que hacer en tiempo real, apoyar al equipo de Incident Response en tiempo real y obviamente al que tenga que hacer el análisis post de las evidencias del incidente que pueda haber sucedido en la infraestructura crítica. Habrá una etapa final que tiene que ser el dictamen. Si hablamos en forma pericial, es el dictamen con el rigor que la justicia le dice al perito que tenga que presentar ese dictamen, con las conclusiones en base a los resultados de lo que se analizó en la etapa anterior. Y obviamente, si uno tiene que hacer la presentación de ese dictamen de manera judicial, hay que presentar conclusiones simples, tajantes, certeras, y después toda la documentación técnica que avale esas conclusiones tiene que estar por anexos escritos o por anexos digitales. Pero las conclusiones de ese dictamen pericial tienen que estar a la vista, y si un juez o un fiscal tiene que leer, tiene que entender esas conclusiones de una manera clara y no con el formalismo técnico que estamos acostumbrados los que somos técnicos, valga la redundancia, para efectuar un análisis de informática forense. Bueno, obviamente está de más decir de que estas son las cosas que tenemos que recolectar en la escena del hecho, por más que sea una investigación interna de algún incidente en la organización o en la infraestructura crítica. Todo lo que esté en el lugar de los hechos, de donde se acaeció ese hecho, es mero de ser recolectado, tiene que ser recolectado,
Y bueno, ahí lo que estamos viendo es una especie de línea de tiempo de los elementos de cómo se vienen recolectando a lo largo de los años. Y hoy en día, el último punto, tenemos que estar hablando de forencia del IoT, ¿sí? De Internet de las Cosas. Todos esos elementos guardan datos. Esos datos pueden ser recolectados y esos datos nos pueden aportar información. ¿Sí? Ya está habiendo bastante movimiento en el mundo de cómo llevar adelante la forencia de un IoT. ¿Sí? ¿Por dónde extraer los datos? Recuerden de que los IoT tienen puertos USB y esos puertos USB son pasibles de establecer una vieja comunicación serial como la establecíamos en los años 90. Y a través de ese protocolo de comunicación serial podemos acceder a los datos de ese IoT y, bueno, obtener los logs de registro que nos puedan de alguna manera dar pauta de algún suceso con ese IoT, ¿sí? Así que, bueno, lo que nos hablan las normas de la informática forense primariamente es la necesidad de resguardar la prueba. Y cuando hablamos de discos de computadoras estamos hablando de que los discos tienen que ser conformados en imagen forense, que es lo que el perito después va a trabajar en el caso. Hay estándares que están avalados por esas normas que estuvimos viendo, estándares de archivo de imagen forense. Algunos de ellos son el E01, que es un estándar propietario de la firma Encase que después se liberó a todo el mundo de la informática forense. Y hay un viejo estándar que es el estándar de copia DD, que viene de la época de los Unix, de los Linux. El nombre viene del comando DD. Bueno, esos son los estándares que se utilizan para hacer imagen forense en el caso de los discos rígidos de computadora o extracción física en el caso de los móviles. El concepto, cuando apareció la forencia en móviles, se empezó a llamar extracción física. ¿Por qué se le llama extracción física? Porque yo la extracción del sistema de archivo de los móviles lo tengo que hacer con el móvil en vivo. Es decir, con el móvil encendido. Ya no puedo hablar de algo forense porque si tengo que hablar de algo forense, tengo que hablar de algo que murió y que yo después hago ese algo con eso que murió. La imagen forense de un disco de computadora la estoy haciendo en una estación de trabajo para realizar copias o imágenes forenses, pero yo el disco lo desarmé de un host de computadora, de un servidor, y lo llevé a la estación de trabajo para conformar la imagen forense. Es por eso que podemos hablar sí o sí de imagen forense en el caso de los discos de computadora y extracción física en el caso de los móviles. Un equipamiento básico de un laboratorio, y tiene que tener esto como mínimo, y así sea un laboratorio perteneciente a una infraestructura crítica, a una organización dentro de una infraestructura crítica. Duplicadores forenses tiene que tener porque es el método más confiable para hacer imagen forense. El duplicador lo que nos está mostrando es de que del lado izquierdo estamos poniendo la evidencia original y del lado derecho estamos poniendo el disco que va a ser el contenedor de las diferentes imágenes forenses que yo voy a ir haciendo del lado derecho, ¿sí? El duplicador forense me garantiza que los discos originales que yo inserte no van a ser violados en cuanto a la escritura, ¿sí? Porque uno de los principios de la informática forense es la conservación tal cual del original, del disco original. Entonces, si yo tengo el cuidado de poner del lado correcto al disco que corresponda, al disco original, a la prueba original, bueno, los discos de los otros lados son los discos en donde se estará escribiendo la imagen forense y esos discos tienen que tener permiso de escritura. Por el otro lado estamos viendo lo que se acostumbra para hacer el DFIR en móviles, la extracción física que yo les nombraba antes, y bueno, el aparatito de Cellebrite es el aparato más reconocido para hacer lo que se llama la extracción física de los móviles, que es lo más parecido a la imagen forense, pero de ningún modo le llamamos imagen forense, ¿sí? Bueno,
Como siempre, esta norma, la 27037, la que queremos nacionalizar, y la RFC 3227, aconsejan que la mejor práctica es hacer imagen forense. Voy a trabajar con la imagen forense y ya me olvido de la prueba o el disco original. Incluso cuando uno arma los casos de análisis, arma con todas las imágenes forenses dentro de una carpeta, arma un gran caso de imagen forense y termina buscando los puntos de pericia sobre todas las imágenes que recolectó. Bien. También lo que nos puede pasar es que en nuestro laboratorio no tenemos presupuesto para comprar un duplicador forense. Bueno, eso puede pasar y de hecho pasa en muchas fuerzas de la ley acá en nuestro país. Entonces se puede generar copias o imágenes forenses en sistemas operativos como Microsoft o en Linux. La gran diferencia es que en Microsoft yo necesito bloquear la escritura, ya sea por hardware o por soft, del disco que voy a hacerle la copia, del disco original. Es decir, si yo inserto mi disco original en alguno de los puertos USB de ese Microsoft Windows, yo tengo que tener el cuidado de bloquear por la escritura de ese puerto por hardware o por software, ¿sí? Y después puedo hacer la copia tranquilamente, ya me quedo tranquilo y puedo almacenarlo en el disco rígido de esa computadora o en discos portables que yo tenga dispuestos para dicho fin. Dentro de Linux existen las distribuciones de informática forense de Linux que son personalizadas para que uno pueda primariamente hacer copias forenses sin necesidad de preocuparme de si bloqueo o no el puerto en el cual yo ingreso mi evidencia original. ¿Por qué? Porque esas distribuciones de informática forense ya de por sí no efectúan el montado de las evidencias, quedan en lo que se llama el dispositivo, el /dev dentro del Linux. Entonces eso me garantiza de que la evidencia no se anula y yo puedo hacer la copia forense. Para eso sirven las distribuciones de Linux de la informática forense, al margen de que trae herramientas para examinar. ¿Sí? Bien, bloqueadores por hardware que nuestro laboratorio puede llegar a tener. Esto se intercala entre el puerto USB y después de ahí sale el cable hacia el disco que estoy queriendo hacer la copia y hacia la computadora, con lo cual se me intercala y me bloquea la escritura y ya después puedo hacer en Windows la imagen forense porque es mucho más fácil hacerla en Windows. Entonces, bueno, la desventaja es que tengo que bloquear contraescritura con algo. Estos son bloqueadores, lo que estamos mostrando acá del lado derecho, bloqueadores para los discos de estado sólidos M2, los discos que son rapidísimos, que lo que hay que hacer es ponerle un adaptador previo al bloqueador para que yo pueda conformar y hacer la imagen forense. Hay una marca muy conocida de bloqueadores que es Tableau, que fue adquirida por Guidance, el desarrollador de Encase, que es uno de los productos que más se ha utilizado durante años para hacer análisis forense. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos la imagen forense, yo ya puedo levantar la imagen, como de hecho lo estoy haciendo o lo estoy viendo acá, dentro del Access FTK Imager, que es un software gratuito que me permite hasta visualizar y extraer algunas cosas del sistema de archivos. Entonces yo ya estoy en condiciones de trabajar. Y si yo veo las particiones y el sistema de archivos, yo acá estoy en condiciones de llevar adelante los puntos de pericia. El gran problema lo voy a tener cuando yo, por ejemplo, con un FTK, levanto una imagen de disco de un sistema Mac, una Apple, y me encuentro con esa partición del medio que me aparece como sistema de archivos no reconocidos y del lado derecho me aparece como Analocat Space, porque no se está reconociendo como un sistema de archivo. Eso lo que significa es que el sistema Mac o esa Mac estuvo encriptado. ¿Sí? Ese sistema
tiene el sistema de encripción FileVault, que es propietario de Apple. Y bueno, yo ya ahí, de alguna manera, si me encuentro con una pericia en la que encuentro que la partición más importante, la que tiene los datos, me la voy a encontrar de esta manera, ya visualizada con FTK, estoy diciendo esto tiene el sistema de encripción archivos de Apple, FileVault, ¿sí? Entonces acá, obviamente, está decretada la muerte del investigador informático y el perito informático. Si no tengo herramientas auxiliares que me permitan reconstruir esa partición encriptada, está decretada la muerte del investigador informático. No tengo nada que hacer. De hecho, hace 3 meses atrás me tocó una pericia en una fuerza de la ley. A mí me tocó ser perito de parte. La fuerza de la ley era la que tenía que hacer la pericia sobre una Mac que estaba en cuestión, y nos encontramos con esta situación. Y no pudimos hacer absolutamente nada, y el perito de oficio tuvo que decir de que la Mac que había sido secuestrada y que después se le había hecho la imagen forense tenía el sistema de archivos encriptados, ¿sí? No hay mucha más ciencia en esto, ¿sí? Vamos a nombrar un poco los tipos de file system para cada uno de los sistemas operativos, cuáles son las posibilidades que podemos llegar a tener y que puede llegar a ser la muerte nuestra, la de los peritos informáticos. Bueno, dentro de Windows hay un abanico bastante amplio en donde los productos que por ahí más abundan son BitLocker, que es natural de Windows y que tienen estos algoritmos, la posibilidad de estos algoritmos de cifrado, ¿sí? En donde se remarca mucho este algoritmo, esta conjunción de algoritmos. Yo no lo estudié, pero se está usando y se está tendiendo a los sistemas, a los file system, a la encripción que se va a usar en file system, utilizar el estándar XTS-AES tanto en 128 bits como en 256, al margen de que los file system todavía siguen usando algoritmos AES-CBC 128 o 256, ¿sí? Más viejito viene quedando el PGP Disk de la vieja suite PGP, y PGP Disk era la suite que me permitía tener file system encriptados, que luego lo adquirió Symantec, que todavía sigue quedando el GNU-PG, o sea, la distribución open source de PGP, porque algo que nace como open source tiene que seguir siendo open source, así dice la licencia. Entonces, GNU-PG es la licencia open source de PGP, pero sus productos fueron adquiridos por Symantec. Y el producto que fue adquirido fue PGP Disk, a pesar de que está de a poco desapareciendo. AES, TripleDS, Twofish, Serpent, Camellia eran los algoritmos que reinaban en PGP Disk. Y bueno, dentro del mundo open source tenemos una posibilidad que es el VeraCrypt, que viene de la época del TrueCrypt, que en algún momento los desarrolladores dijeron hasta acá llegué, y después hubo otras personas que agarraron el desarrollo, lo siguieron, y nos da una muy buena opción para hacer file system encriptado con esos algoritmos que estamos viendo ahí, ¿sí? Que uno los puede de alguna manera seleccionar. Apple, como ya dijimos, tiene FileVault, ¿sí? Con el estándar XTS-AES 128.256. En algún momento voy a tener que parar y hablar con Edith para saber qué es la combinación esta de XTS-AES, pero es a lo que está atendiendo la encripción de sistemas de archivos. Bueno, Linux tiene un estándar que se llama FSCrypt, que también tiene XTS-AES. Esto es lo que tenemos en el estado de arte de los file system encriptados, y son los que nos van a traer problemas a los investigadores informáticos. La pregunta que yo hago, ¿está todo perdido? No, como decir que está todo perdido por encontrarnos con el file system encriptado, no. Obviamente, si nosotros vemos esa imagen forense de manera que tenemos la partición estática, y no vamos a poder hacer mucho,
desde ese punto de vista, de tener el encriptado con fuerte encriptado y en un sistema de archivos estáticos. O sea que no está todo perdido, pero sí para la parte de encripción estática. ¿De qué depende? Y bueno, si podemos interactuar con los dispositivos en tiempo real, la debilidad ya sabemos que no están en los algoritmos no han sido quebrantados desde el DES o el RC4, que no se quebranta matemáticamente, creo yo, un algoritmo, pero sí en la debilidad de las aplicaciones. Y en esto se basa la informática forense para tratar de vencer a los sistemas de archivos encriptados. Obviamente ustedes me pueden decir, pero si el dispositivo está apagado, no tienen más nada que hacer. Y no, si el dispositivo está apagado, no tenemos más nada que hacer, porque ahí está la fortaleza de un sistema estático que no se lo puede vencer por sí solo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha aparecido hace un par de años? Hace un par de años ha aparecido una aplicación que se llama el Consoft Forensic Decrypto, que es muy bueno, es lo mejorcito para tratar de interactuar con archivos estáticos, pero estas particiones, o este programa, mejor dicho, el Consoft, se basa de algún contenido de las claves que puedan haber quedado cacheadas en el sistema RAM de donde yo traigo ese disco o esa partición encriptada, ¿sí? O sea que, bueno, los tipos nos están vendiendo un software de $5.000, que creo que es lo que sale, pero antes me dicen, si vos querés de alguna manera tratar de romper la inscripción o abrir la partición del sistema que trajiste, bueno, tenés que traerme también una copia de la memoria RAM del equipo si estuvo en vivo. Pero si el equipo no estuvo en vivo, y va a ser un poco difícil que tengamos esa copia de memoria RAM. Entonces, lo que puede por ahí ayudar es si eso fue una partición, si ese archivo encriptado fue una partición encriptada de una máquina que tiene un archivo de invernación. Los archivos de invernación son aquellos archivos que se crean cuando nosotros suspendemos el sistema. Bueno, ahí en ese archivo de invernación puede haber quedado cacheado parte o strings de la clave que ayudan a este programa para tratar de romper el encriptado de una partición. Pero si no tenemos esas herramientas auxiliares, no vamos a poder romper ni de una partición y menos de una única partición, ¿sí? Así que bueno, es muy bueno, el soft tiene muy buenas herramientas auxiliares para ayudar a recuperar una partición encriptada, pero sí vale de esas cosas auxiliares, ¿sí? No es una desencripción hecha y derecha, menos utilizando metodologías matemáticas como nos imaginamos los que alguna vez hemos estudiado un poco de criptografía, ¿sí? Por ahí anda dando vuelta de una de las mejores investigadoras que hay de la informática forense, que es Mari Di Grazia, que tiene un muy buen blog, que es ese que está ahí, que pongo en pantalla, pero particularmente pongo en pantalla cómo tratar de quebrantar el file vault de una partición como la que mostré antes. Fíjense, ella dice que para tratar de agarrar, de romper o de volver a montar esta partición, hay que hacer un par de cosas dentro de la imagen forense, porque la imagen forense no solamente tiene esa partición encriptada, eso es lo más difícil. La partición de Mac sabe tener una partición de recovery, y en esa partición de recovery hay una key que sirve para cualquier sistema encriptado. Entonces María Gracia dice, bueno, propongo que saquemos esa clave. Yo seguí todo este blog que está muy bueno. Hay que irse a un Linux, llevar ese disco en formato que tengamos. En este caso Mari lo pone como formato DD a la imagen forense que hizo, esa clave que extrajo, y después lo que hay que hacer es montarlo a esa partición con un comando que está establecido dentro de los Linux forenses, que se llama fbd mount, ¿sí? Poner esa clave de partición, pero
yo cuando estaba leyendo este blog y digo, voy a solucionar mi pericia, la que tuve hace 3 meses atrás, me llevé esta sorpresa de que obviamente sirve, pero tengo que empezar a iterar con un par de passwords hasta ver si puedo llegar a lograr de alguna manera montar esa partición encriptada que trae la PC Mac. Así que tampoco fue fácil desde este punto de vista. Así que la única solución, así como lo hizo el Consoft, es interactuar con el dispositivo en vivo. Si hay un dispositivo, un host dentro de un lugar de los hechos, bueno, hacer triage, ¿sí? Suponer de que los dispositivos están encriptados y en un futuro van a estar todos encriptados y las pericias tradicionales no nos van a servir absolutamente para nada. Entonces lo que vamos a poder recabar va a ser con el dispositivo en vivo. 2 aplicaciones que sirven es WinTriage o Cape, que es una aplicación open source. Pero el problema lo tenemos cuando no hay que secuestrar elementos que están apagados. Eso va a seguir radicando y, bueno, esa va a ser la gran barrera que vamos a tener los investigadores, ¿sí? Les voy a poner un video de hasta qué punto pueden servir, si tenemos en vivo los dispositivos, si esos dispositivos tienen fallas o vulnerabilidades. Yo lo que estoy corriendo acá, son medias chiquitas las pantallas, pero les voy a explicar un poco el concepto. Tengo una máquina virtual con Windows 7 y esa máquina virtual está encriptada con BitLocker, ¿sí? Con la encripción default de Windows 7 o Windows 10. Entonces la idea que yo quiero es mostrarle de que si yo tengo el elemento en vivo y yo puedo interactuar en forma remota, por ejemplo, con una suite como Metasploit, con algún exploit que sé que va de alguna manera a poder intrusar a ese Windows 7, como lo estoy haciendo acá con el Eternal Blue, que es un famoso exploit que todos los Windows 7 prácticamente interactúan y pueden interactuar con ese exploit. Yo le tengo que indicar a Metasploit cuál es la dirección IP del host que voy a atacar, y ahí está Metasploit atacándolo al host. ¿Sí? Ahí está mandando lo que se llama el payload o la carga útil que va a lograr la intrusión sobre el host. Y bueno, yo ya ahí a través de Metasploit estoy adentro del sistema y ya no va a importar en lo más mínimo si el sistema está encriptado con BitLocker o no, ¿sí? Esto es lo que medio se pensó para el tema de allanamiento remoto de lugares que pueden tener sistemas de archivos encriptados, allanar a la distancia, ¿sí? Para allanar a la distancia, obviamente, puede venir muy bien las vulnerabilidades que tiene un sistema para poder intrusarlo y desde ahí recabar la información que necesito. Acá en el video simplemente lo que estoy haciendo es una navegación sobre el sistema de archivos. Estoy entrando en una carpeta de usuario, estoy entrando en la carpeta admin de ese Windows, voy a entrar en el escritorio y el video lo que va a mostrar desde esa consola de Metasploit que voy a crear un archivo de texto que después lo vamos a visualizar ahí en el escritorio, como para decir, bueno, yo estoy acá y estoy haciendo la instrucción con Metasploit y podría ser una de las ventajas para hacer allanamientos remotos, y de hecho se ha propuesto en varios países con buenos y con malos resultados allanamientos remotos de este estilo, basándose en la vulnerabilidad de los sistemas. Bueno, ahí lo que acabo de hacer es la creación de un archivo de texto en donde yo le puse la palabra acá estoy, que lo hice desde acá, desde Metasploit, y yo acá con Metasploit, ya con el comando meterpreter que intrusé a esta máquina, estoy en condiciones de hacer la descarga que necesito para mi allanamiento remoto. Simplemente, lo voy a adelantar un poco, lo que quería mostrarles es que las debilidades donde están hoy en día en los sistemas de encriptado, ¿sí? Las vulnerabilidades están en las aplicaciones, no están en los sistemas de encripción. De hecho, el concepto que mostré anteriormente de intrusar un sistema es el concepto que se utiliza para poder hacer la extracción de archivos de cualquier plataforma móvil. Y de hecho, lo que se hace en el Android es inyectarle un exploit para lograr lo que se llama el ruteo del teléfono.
¿Cuál es la protección que tiene un teléfono Android? Tiene su sistema de archivo hoy absolutamente encriptado con encripción de Linux. Sabemos que Android es un Linux. Y además tiene protección de carpetas que, por ejemplo, las carpetas de WhatsApp están en esas carpetas protegidas. Después vamos a ver dónde más o menos se ubican. Y yo para llegar a esas carpetas protegidas tengo que inyectarle un exploit y provocar lo que se llama el ruteo del teléfono, del Android. Llegar al nivel más alto. Eso es lo que se hace en la extracción de los teléfonos, de la plataforma móvil, y en el caso del iOS, la implosión o la intrusión de ese exploit sobre iOS se le llama jailbreak. Tiene otra terminología, pero el concepto es el mismo, insertarle un exploit para yo poder llegar al mayor nivel de carpetas de archivos y poder hacer la extracción que necesito para mi pericia o para el DFIR. Actualmente los iPhone tienen un exploit bastante universal que viene para muchas versiones de Android que incluso de iPhone 4S hasta la actualidad, y el exploit se llama Checkmate 8, se puede llegar a conseguir en GitHub, en cualquiera de esas plataformas. La vulnerabilidad de esto no está basado en el software del iOS, está basado en un chipset que tiene millones de iOS, ¿sí? O sea que fíjense que las vulnerabilidades nos están abriendo puertas a nuestra privacidad, no solamente desde el punto de vista del software, sino también del hardware. Y bueno, imagínense que hasta que iOS pueda cambiar la cantidad de teléfonos que tienen esta vulnerabilidad y que provoca la puerta para poder intrusar con Checkmate 8, de hecho ya ahí lo que estamos viendo es una de las plataformas que hay ahí en GitHub, incluso está la página web, en donde uno conecta el teléfono, le da Start y larga el exploit y ya en algún momento le dice successful y ya está el teléfono intrusado y se puede hacer la extracción física. Algo que hace 1 año y medio atrás costaba bastante para los iOS y también costaba para los Android, ¿sí? Así que las vulnerabilidades son las que nos abren las puertas para vencer las barreras que nos ponen los encriptados. No va a haber otra forma. Romper el encriptado de manera matemática y tradicional lo harán en los congresos, nos enteraremos y sabremos en ese momento, o las entidades bancarias sabrán de que hay que pasarse a nuevos algoritmos que no estén quebrantados. Quebrar el algoritmo criptográfico es imposible. Este es uno de los exploits más famosos que hay para Android. KingRoot, lo primero que se hace es ejecutar este exploit, lograr el root y después ya hasta con comandos ADB, que son comandos por línea de comando, se puede hacer la extracción del file system del teléfono. Todas estas plataformas que hacen extracción de móviles utilizan técnicas de inyección de exploit para lograr la extracción física y vencer las protecciones y el encriptado. No lo dicen, pero no hay otra manera que para vencer los patrones de bloqueo, el encriptado y las protecciones que tienen las carpetas, inyectar exploit, y estas empresas a mí no me van a mentir de que inyectan exploit para ingresar en los teléfonos. Esto es lo que yo le decía, ¿dónde se almacenan las carpetas protegidas en un Android de WhatsApp? Y tienen todas las carpetas hoy en día están con esa extensión crypt12 que habla de un AES, no me acuerdo si llega a 256 o 192, la verdad no recuerdo, pero bueno, se quedó en ese numerito, venía avanzando, uno podía llegar a ver crypt 7, crypt 8 y se quedó en crypt 12, están conformes con ese encriptado. Lo que todo el mundo no está conforme es de que si uno rutea el teléfono, gracias a Dios lo podemos decir los informáticos forenses, llegamos a una carpeta donde está el WA.key, que es la clave de encripción, y después hay un programa que se llama WA Decrypt, que con las carpetas, con esos mensajes y la clave ya obtengo los mensajes en claro. Así que bueno,
para eso hay maneras de vencer el encriptado que da WhatsApp. Eso no quiere decir de que en la comunicación hay un túnel establecido por WhatsApp punta a punta y que eso sea imposible vencer ese túnel que WhatsApp forma, ¿sí? Otra de las cosas que se puede vencer es sitios HTTPS. Esto ya sigue desde el punto de vista de una pericia, que conforman un túnel encriptado en cualquier página vía HTTPS con SSL o TSL, pero hay configuraciones de ciertos sitios web que no tienen configurada la opción no caché. El no tener configurada la opción no caché hace de que esos sitios web puedan dejar o permitan dejar a los navegadores copias en lo que se llaman los temporales de los navegadores. Cada navegador tiene su temporal, no sé, el Internet Explorer tenía los temporal Internet Files, Google Chrome tiene su temporal, Firefox también, y desde allí se pueden encontrar cosas de páginas HTTPS si esta opción no está configurada. De hecho, los rastros pueden residir también en memoria RAM. Si agarramos la máquina en vivo, vamos a poder sacar esos rastros. De hecho, hay programas de informática forense que de memoria RAM o de archivos de volcado de memoria como el Iberfile o el Pagefile.sys saca información que teóricamente está protegida por el HTTPS de cualquiera de esos medios que estamos viendo ahí, ¿sí? Con lo cual, ese es un problema del HTTPS y cómo configuran la navegación del HTTPS. En el año 2007, un alumno de la facultad, 2017, perdón, un alumno de la Facultad de Ingeniería del Ejército, el ingeniero Mariano Messina, tenía que hacer un trabajo final integrador y yo fui tutor, y yo le propuse que hiciese algo similar a lo que en su momento hacía el IEF, el Oil Action Magnet, que recababa de archivos de memoria fragmentos de estas cosas. Entonces yo le propuse que haga un trabajo final integrador y hizo un software con ese trabajo final que se recibió como especialista, denominado Eureka, que se puede bajar desde ese sitio. Y Eureka, sobre un volcado de memoria, lo que hace es extraer chat de Facebook que puedan tener ese volcado, puede extraer mails de Gmails o mails de Hotmail, cosa que un navegador teóricamente lo protege, pero en memoria lo vuelca. Así que bueno, esa versión que hizo Mariano en su momento está disponible para que ustedes la descarguen. Necesita de Python y de un dampeo de memoria que ustedes puedan llegar a hacer. Bueno, para terminar con esta presentación, creo que más o menos llegué, César. Conclusión, los esquemas criptográficos actuales no son débiles. Para mí que no soy un criptógrafo natural, como por ahí sí se dice que lo es, los esquemas matemáticos son fuertes, se los atacan todos los años y por ahí no radica la debilidad. La debilidad radica en las vulnerabilidades de software o de hardware, ya lo vimos para el caso de los iOS. Por ahí hay que entrar para hacer la forencia, por ahí hemos encontrado la puerta a los peritos de otras barreras que estamos teniendo. Es la mayor desventaja que tenemos, los peritos, obviamente. Y bueno, el éxito de ahora en más, que todas las cosas para mí, para usuario final, van a terminar siendo encriptadas, como de hecho lo son en teléfonos, en computadoras, va a pasar de que no van a quedar cosas que no estén encriptadas, va a depender del análisis que se pueda hacer en vivo o por inyección remota de exploit, que es lo que se pensó como allanamiento remoto. De mi parte, muchas gracias, me quedo abierto a consultas, ahí están mis datos para quien quiera contactarse. Excelente, Pablo, excelente como siempre. Si querés habilitar la cámara, yo te digo que no dejes de compartir, porque ahora te voy a pedir algo, que es que pases el link del sitio de la Conferencia Nacional de Informática Forense,
¿Cómo no? Que ellos puedan tomar nota y capturar esta pantalla de contacto también. Yo, en primer lugar, quiero hacer una aclaración de la generosidad de Pablo, no solo por compartir conocimiento, sino también porque me ha mencionado como un representante en el proceso que el Irán lleva adelante sobre la normativa. Yo realmente he hecho una representación institucional, pero quien sabe del tema es Pablo. Lo he acompañado en las primeras reuniones, así que no me quiero llevar ningún diploma que no me corresponde. Así que muchas gracias, Pablo, y hago la aclaración para todo el público. Tenés los diplomas correspondientes, ¿eh? Tenés los diplomas correspondientes, no se me niegan. Muchas gracias. Lo que sí coincido con Pablo, y quiero compartirlo, es que hemos tratado de llevar la noción que estaba presente hace varios años, pero que en general, en el ámbito del Estado, y probablemente en las organizaciones tampoco, era de esa evaluación ex antes y ex post integradas en lo que es Digital Forensic and Incident Report. Eso sí, trabajamos junto con Pablo desde la facultad en un proyecto que se llamó Infoscopia, que todavía sigue dando vueltas, aportando conocimiento junto con otras universidades de la Argentina, la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA y también la Universidad Abierta Interamericana, en un proyecto que heredó, en la cual Pablo frecuentemente nos ayuda a seguir avanzando en esa idea de DEFIR, usando las herramientas forenses, como son las que aportan el análisis de memoria, a la gestión de incidentes. Y te quiero compartir, lo voy a leer desde otra computadora, así que me van a ver acá haciendo equilibrio. Hay en el orden de 150 asistentes, están los del curso, que los ves por Meet, y hay otros 70 y pico de asistentes por el canal en vivo. Y quiero compartir un par de comentarios que hizo Agustín P., que son interesantes porque quizás vos puedas ampliar. En el momento que vos presentabas la parte de adquisición, identificación básicamente del incidente y la adquisición, comentó que agregaría un paso procesamiento que implica procesar las copias forenses con algún software forense como el Axiom, el Grifei, etc. No sé si querés agregar algo. No, está perfecto, está perfecto. Siempre en los investigadores se nos presenta la disyuntiva de, entiendo que él lo que habla del procesar es si podemos indexar la información para que los resultados después estén más rápidos o no. Y hay muchos software de informática forense, como algunos de los que nombró él, que hacen muy bien la tarea de indexar previamente las imágenes forenses en el caso, cosa de que cuando tengamos que buscar los resultados sea un poco más instantáneo. EnCase tuvo en algún momento la idea de hacer el preprocesamiento e indexar como FTK lo hizo tradicionalmente. Hablo de FTK, el producto completo del FTK, pero bueno, EnCase falló en el tema del indexado. Yo llegué a usar el Nuix Investigator, que es muy buen producto y permitía, mientras uno preprocesaba el caso e indexaba, seguir trabajando otras características con muy buena estabilidad. Perfecto, muchas gracias, Pablo. También Agustín hizo otro comentario que creo que, y es muy interesante, que los que participen aún sean en vivo, hagan sus comentarios, porque esto es una comunidad de encuentro de ciberseguridad para informáticos, y del curso donde hay gente con experiencia, gente que está aprendiendo, dando sus primeros pasos en algún tema, y es muy buena esta sinergia. Es una red de contactos que realmente estimulamos e impulsamos todo el tiempo. Comentó que lo del triage se hace, pero depende del juez. Obviamente. Porque al realizar la orden de allanamiento sería ilógico avisarle de antemano a un perito de parte del imputado. Por ende, el imputado no tendría defensa. Así que ahí la parte judicial es importante aclararla, ¿no? Sí, absolutamente, porque bueno, tenemos un país que nuestras leyes y nuestros códigos penales son muy garantistas y el principio constitucional de la inocencia tiene altísimo valor. Entonces, cualquier cosa que uno haga
deslizándose de la orden que el juez puede haber dado, ya eso la parte lo puede presentar como una violación del principio constitucional de la inocencia y un mal procesar de las cosas y que puede terminar en nulidad de lo actuado. Sí, el tema del triage acá en este país todavía está muy, muy verde y conozco muchos abogados que andan dando vuelta por ahí en Twitter que ante la primera de cambio ellos van a tratar de anularlo, así el juez dé la orden, como también se intentó, de alguna manera el arco político anuló el proyecto de allanamiento remoto en el año 2017. Para mí una locura porque puede servir para mucho, pero bueno, muchos abogados constitucionalistas pensaron que podía ser una violación de la intimidad de las personas y no se aprobó. Muchísimas gracias, Pablo. Vale la pena aclarar que esos son comentarios para el público de la Argentina, porque, digamos, las normas que rigen en Chile, en Guatemala, Colombia, Ecuador y otros países que están participando como alumnos, en este caso, del curso universitario, probablemente tengan otras posibilidades y el marco que la norma recomienda es respetar el marco legal local o de la jurisdicción. Me decía, Edith quiere decir una palabra. Edith, sí, no, pregunta. Quiero pasar, en el chat tenemos preguntas, por eso. ¿Quieren que las lea para Pablo? Por favor, sí. Dale, Edith. Freddy pregunta, Pablo, ¿cuál es tu opinión entre el software pago, entiendo que quiere decir, con el software libre para el análisis forense? Uy, soy bastante adepto al tema del software libre porque, bueno, generalmente cuando uno tiene que empezar a construir un laboratorio desde cero y hasta que aparecen los recursos económicos, el software libre es una opinión, pero terriblemente valedera y hoy en día Autopsy ha ganado un terreno terrible con su desarrollador, Brian Carrier, que tiene una empresa, pero él ha mantenido la filosofía open source de Autopsy, y de hecho el Autopsy está en la versión 4.19, tiene hasta herramientas de análisis de Android y de iPhone que hace 10 años no pensábamos que íbamos a poder llegar a tener. El gran problema, por ejemplo, en Autopsy, yo tengo que dar una falencia, es un motor de Java bastante pesado, que hay que tener muy buen equipo para poder procesar varias imágenes forenses juntas, que esa sería la ventaja comparativa contra un software, por ejemplo, Nuix, que es un software que de alguna manera se personaliza en cada uno de los núcleos del dispositivo de la máquina de trabajo que uno tiene y hace tareas en paralelo muy rápido. Pero obviamente el Nuix estamos hablando de, acá en la Argentina creo que estaba a $10.000, que el representante no se lo podía vender a nadie. ¿Sí? No sé si contestó eso la pregunta. Gracias, Pablo. Sí, hay otra. Dice Pablo, ¿qué software libre, entiendo que pregunta eso, qué software libre es el más recomendable para el tema de extracción de datos para el análisis forense? Cuando te referís a extracción de datos, te referís al análisis forense, no sé bien qué te referís para la extracción de datos, porque bueno, uno puede pensar que la extracción de datos está en el análisis forense. Bien, Álvaro. Mirá, para el análisis forense, Autopsy es muy bueno, Autopsy de Windows es muy bueno, y obviamente hay herramientas muy automáticas como puede ser Axiom Magnet, el EF que yo lo presenté ahí, que es muy bueno, es muy rápido. Hay un software que se llama Belkasov Evidence, que es un software ruso, que es muy bueno, y como siempre, bueno, Encase, FTK, que tiene alianza con varios productos móviles. Hay muchos productos. Soy de quedarme bastante con open source, porque bueno, es lo que trabajo yo como perito. Bien, muchas gracias, Pablo. Edith, ¿tenemos alguna otra pregunta en el chat? Rubén, no sé si es una pregunta, porque dice, ¿y de la generación de los nuevos módulos a través de Python? Creo que pregunta eso. Rubén, no sé. ¿Preguntás para los módulos auxiliares de Autopsy?
A eso te referís porque Autopsy puede tener módulos de tercero de Python, sí. Exacto, dice, ¿sí? Sí, son muy buenos, son muy buenos. Incluso Autopsy ha hecho uso de lo que se llaman las librerías ILEAP y ALEAP, que son las que analizan iPhone y Android, que en Autopsy para mí son terriblemente lentas. Si yo tengo que usar eso, capaz que utilizo esas herramientas aparte del Autopsy, que son líneas de comando, hay que valerse de cómo se tiran las líneas de comando, pero tengo resultados más rápidos que los que se pueden obtener en Autopsy. ¿Sí? Sí, hay muy buenos plugins de terceros para Autopsy. Gracias, Pablo. Edith, si tenés alguna pregunta más, yo también No veo, tengo por el formulario. acá en el chat no veo por ahora ninguna, les aviso. Tenemos algunas preguntas, gracias, Edith, gracias. Algunas preguntas en el formulario que se difundió a través del canal de streaming. Las voy a leer, que diga que son las dos primeras, una de Honduras, Guatemala. ¿Existen duplicadores forenses para arreglos RAID en caso de los servidores? A ver, el tema RAID es un tema bastante complicado en el cual había que hacer las imágenes forenses de cada uno de los discos que componen el arreglo y después arreglárselas en laboratorios para hacer el rearreglo con esas imágenes forenses. ¿Sí? Encase tenía un script que detectaba cuál era el orden del array de esos discos y los detectaba dentro de las imágenes forenses y automáticamente armaba la unidad lógica. No sé si Falcon Logicube ha podido avanzar en ese aspecto porque Falcon Logicube es el que más ha avanzado respecto del duplicador forense tradicional que Tableau nos tiene acostumbrados porque le ha agregado, por ejemplo, poder hacer capturas de red dentro del mismo duplicador, cosa que me parece maravilloso. Incluso algunas otras cositas más y mejores prestaciones de velocidad. Eso es lo que había logrado Falcon. No sé si directamente puede hacer una adquisición de todos los discos conectados con el servidor. Sería como adquirirlo en forma en vivo. ¿Sí? No me lo imagino. Tendría que ver las especificaciones de los nuevos duplicadores, pero creo que para el caso de la duplicación de discos en RAID, me parece que no queda otra que seguir adquiriendo las imágenes forenses de cada uno de los discos. Gracias, Pablo. Hay 4 preguntas más. Bueno, en realidad son 4. La siguiente también es técnica. Pregunta, creo que Escobar, de Guatemala. ¿Hay posibilidad de realizar una investigación forense con un dispositivo hardware-based de encripción? ¿Cómo podríamos encontrar las llaves de este tipo de encriptación o de cifrado? Qué brava esa pregunta. He trabajado con algunos de esos equipos, pero no me imagino cómo podría arrancar yo si me tocase una pericia de ese tipo, incluso habiendo trabajado esas cositas. Hay que valerse de investigación, de documentación. Dificulto que se puedan llegar a encontrar tan fácil las claves de esas cosas. Pero bueno, no me ha tocado ningún caso para trabajarlo desde el otro lado, sí me ha tocado para implementación de esas cosas. Así todo no me imaginaría cómo empezar si tengo que empezar una pericia de ese estilo. Así que bueno, medio que debo esa pregunta, no sé si Edith puede aportar algo más respecto a eso. Yo preguntaría qué usa para encriptar primero. Claro. Claro. Y después vería qué usa, después vería cómo está implementado lo que usa, que es un poco lo que vos dijiste, Pablo, que eso tiene que ver también con el criptoanálisis. El criptoanálisis no es solo ver el algoritmo, sino también ver cómo implementarse el algoritmo. Y hay un aspecto general de los algoritmos que tiene que ver con las claves, dónde se ponen las claves. Estos algoritmos que se están usando ahora tienen lo que se llama un esquema de generación de subclaves que
es lo que realmente entra al algoritmo, y bueno, todo ese proceso requiere ser estudiado minuciosamente cómo está funcionando en el equipo. Después, bueno, viene todo lo demás, que uno ahí sí, capaz que dice, no hay forma de encontrar la clave, no hay forma de encontrar parte de la clave, pero hay que investigar todos esos aspectos, ¿no? Creo que es una pregunta para un criptoanalista que seguramente se apasionará con esta pregunta, ¿no? Sí, además el criptoanálisis ha avanzado. Yo hoy lo estaba escuchando con mucha atención a Pablo, igual Pablo compañero de muchos años, y el tema, por ejemplo, de hoy por hoy los ataques de los algoritmos criptográficos, hay un tipo de ataques que se llaman por canal lateral, que justamente lo que hacen esos ataques, mientras el algoritmo está funcionando, es a través de diferencia de potencial o a través de diferencias de tiempo de procesamiento, pueden llegar hasta determinar claves de algoritmos como por ejemplo el AES. No sé si soy clara, o sea, hay que ver en detalle. Sí, perfecto. Pero, algo había visto de eso, Edith, sí. Hay todo, o sea, el estado, si uno mira hoy por hoy el estado del arte del AES, se va a encontrar que sí, el algoritmo desde el punto de vista teórico de los ataques pasivos, les decimos nosotros, sigue siendo seguro, pero desde el punto de vista de los ataques activos, ahí, digamos, ya cerradito, digamos, con un moñito, los últimos ataques 2016, bueno, son muy eficientes y creo que en un par de horas puedan recuperar una clave AES. ¿Sí? Y el tipo de ataque llamado crack, que yo comenté ayer y les dejé un link, es un caso donde se combina el man in the middle con una ruptura, digamos, por criptoanálisis. Estos algoritmos lo que tienen, bueno, AES y todos estos, es que el esquema de generación de subclaves, acá en el 2017, bueno, yo no sé si no me voy por las ramas, César. No te vayas, por favor, porque tenemos varios. Hace un breve comentario que es muy interesante. En el año 2015 vino el que nosotros le decimos el caporale de cripto, Adi Shamir. Shamir es el RSA, la S es de Shamir. Shamir dio gratuitamente, estuvo en el PKI, que fue el Congreso de Criptografía de Clave Pública, que se hizo acá en Argentina, y Adi Shamir también gratuitamente dio una exposición en la Universidad de Buenos Aires. Él ahí mostró dos ataques, o digamos, el mismo ataque por canal lateral aplicado al AES, al esquema de generación de subclaves, que en un tiempo, te diría, una hora, podía determinar la clave. Eso era porque el proceso de generación de subclaves, de la forma matemática en que estaba implementado, le producía las operaciones matemáticas una diferencia de potencial y podía llegar a determinar bla, 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 bla. Esta parte es más electrónica. Y también mostró un análisis de canal lateral RSA, en donde podía sacar la clave privada. O sea, él, desde ese punto de vista, RSA y AES se podían atacar y se podía recuperar las claves. Lo único que... Excelente dato, digamos. Ahora hay que practicar, ¿no? Para hacerlo. Sí, yo nunca lo llevé a cabo. Vos estás del lado de los criptólogos, así que seguramente... Claro, esa pregunta que hicieron iba más dirigido a Edith, eso, pero ni hablar. No sé cómo inventaría ese esquema o los esquemas que Edith propone, que sería la forma de poder hacerlo en una pericia o algo por el estilo, pero no me imagino que haya un equipo de criptólogos tratando de recuperar algo dentro de un proceso judicial. ¿Sí? En la primera de cambio, como veíamos la partición esa encriptada, decimos hasta acá llegamos y ahí terminamos la pericia. Ahí ¿sí? juega la parte legal también, cuánto puedo hacer en el sentido de que tenga valor el aporte pericial. Y acá hay una pregunta que aprovecho para relacionar con, en materia legal, creo que la hace HLG Mendoza. ¿No debe modificarse la información o que no se suplanta la información extraída? Esa es una afirmación. La leo de nuevo porque la leí mal.
En materia legal, no debe modificarse la información o que no se suplante la información extraída. ¿Cómo podría garantizarse y documentar legalmente esto? Bueno, esta es una pregunta que va a depender del contexto. Yo entiendo que la parte legal de procedimientos, que no es común en los diferentes países. Acá Obviamente, la salvedad obviamente. que tu respuesta va a ser para la Argentina, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿qué pasa acá en la Argentina? Y de hecho nos planteamos a veces cuándo hay que hacer la captura de memoria RAM, porque es uno de los procesos que hay que hacer de un host que se encuentra en vivo en el lugar de los hechos. Entonces, ¿qué implica la captura de memoria RAM? Que muy pocas veces se hace en una actuación judicial, salvo que haya un ataque informático o algo por el estilo que requiere que haya una captura de memoria RAM porque hay datos que puede haber en vivo en ese momento en la memoria RAM. ¿Hay que pedir la debida autorización o ya tiene que venir plasmada por el oficio judicial? Porque al margen de que estamos tratando con un host que se está modificando minuto a minuto, porque el decir que está en vivo ya es un host que se modifica segundo a segundo, nosotros vamos a interferir a ese equipo que está en el lugar de los hechos con un pendrive que va a tener el programa que va a capturar la memoria RAM. Eso va a modificar mucho más lo que yo me encontré naturalmente en el lugar de los hechos, porque la inserción de un pendrive en un Windows me genera claves en el registro de Windows. Bueno, yo tengo que poner en el acta, si es que a mí me autorizaron a hacer la captura de memoria RAM, de que yo modifiqué el host que se está haciendo la captura, porque un pendrive me lo modifica. Así que todas esas cosas hay que alertarlas en el acta y tiene que tener la debida autorización judicial. Así todo, la parte, si ve de que esa modificación le conviene para pedir un punto de nulidad o algo por el estilo, la va a pedir. Y eso es lo que pasa en el derecho argentino. ¿Sí? No sé si está contestada esa pregunta. Sí, sí, está aclarado. Digamos, después en cada país seguramente los peritos tendrán su propio esquema de documentación. La última pregunta, en realidad hay una solicitud, si es posible disponer después del video demo separado de la presentación para poder verlo tranquilos. Sí, por supuesto. Yo después te lo mando, César, y vos lo distribuís. Sí, bien, sí, ningún problema. Perfecto. Y la última, por el formulario, es si el equipo UFED tiene la capacidad de poder ver archivos que estén encriptados o solo tiene la capacidad de hacer copias. A ver, hay un par de aplicaciones que detectan si un archivo está encriptado, y una aplicación que se puede llegar a usar es la que se llama TH-Hunt, creo que o T-Hunt, que es una aplicación del mundo open source que lo que hace es apuntar hacia una partición que yo supongo que está encriptada y lo que hace es hacer el cálculo de la entropía. Los que han estudiado un poco de criptografía saben que el concepto de codificación de la información, la entropía es uno de ellos, y que algo que está encriptado tiene que tener alta probabilidad de entropía, y eso puede ser un indicador de una partición encriptada, y TH-Hunt actúa desde este punto de vista, tratar de detectar particiones o archivos que están encriptados. No sé si eso responde tu pregunta. La pregunta la hizo Galván Edi. Así que bueno, probablemente después pueda contactarse por si tiene alguna duda por el correo. Sí, por supuesto. Te quería proponer lo siguiente. Si tenés la posibilidad, ahí tenés en el grupo de coordinación que tenemos en la FIE el link a la página de la conferencia. Me gustaría que, aprovechando que hay todo este público, comentes un poquito en qué va a consistir la conferencia del 23 y 24 y quiénes son los principales exponentes, ¿no? Bárbaro. Yo el link lo dispuse en el chat, pero bueno, ahora si querés voy a compartir pantalla y voy a mostrar un poco la página del evento. Bien. Yo aprovecho para agradecerles toda la interacción que hubo por el canal de chat. Por razones de tiempo no vamos a poder comentar todo. Después seguramente Pablo lo va a poder ver y responder y asumir algún tipo de contacto si
sea necesario. ¿Se está viendo ahí la página del evento? Sí, la estamos viendo muy bien. Perfecto. Bien, perfecto. Esta va a ser la quinta conferencia Infoconf que, bueno, nació en el año 2017, si no me equivoco, fue la primera, se hizo en Mar del Plata, en nuestra ciudad balnearia de Mar del Plata. Los que hacemos posible esta conferencia argentina de informática forense somos los que pertenecemos a la llamada red UNIF Argentina, que es la red universitaria de laboratorios de informática forense. Es decir, aquellas universidades argentinas por ahora que tengan un laboratorio de informática forense pueden unirse a la red UNIF y de alguna manera hacer proyectos de investigación de la informática forense y compartirlo dentro de la red y después presentarse en congresos. Estamos en la quinta exposición, el año pasado fue en Córdoba en forma virtual por tema pandemia, teníamos las intenciones de hacerla en forma presencial, bueno, no hemos podido, a pesar de que tenemos algún avance en el tema vacunación en la Argentina. Va a ser virtual, gratuita, esa es la página, igual ya la puse en el chat y si no después te la mando, César. Le hemos querido dar un impulso desde hace un año, año y medio, hace 2 ediciones, un poco más al tema de la ciberseguridad y ciberdefensa y meter un poco al tema de infraestructuras críticas dentro de lo que tradicionalmente se venía hablando en las Infoconf, que era informática forense judicial. Van a participar de este evento jueces argentinos, sobre todo 2 personas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires que tienen mucho rol en cibercrímenes que se les dice contravencional en la ciudad de Buenos Aires y que son la fiscal Dupuy y el juez Casas, y va a haber un buen panel entre ellos dos de cómo son los puntos de vista de los delitos como abuso de menores, grooming, violencia de género, todas esas cositas los van a tratar Daniela Dupuy y Pablo Casas. Después Lorenzo Martínez es un investigador español, madrileño, que desarrolló una de las herramientas, una de las copias de pantalla que yo puse ahí, WinTriage, que es una herramienta para hacer triage. Bueno, él va a presentar varias pantallas de cómo se usa y cuál es la filosofía que él piensa respecto de esta herramienta. Después de un break tenemos a quien creo yo que es el referente técnico más grande que tenemos acá en la Argentina y al cual varios somos referentes, yo soy referente, lo tengo como referente, que es Gustavo Pressman, y nos va a introducir su mirada respecto al análisis forenses sobre ambientes industriales, que sé que estuvo metido en esto y me propuso tener esta charla, así que va a ser muy buena la charla de Gustavo, siempre le da un rigor técnico sin dejar de lado lo legal, así que bueno, les recomiendo esta charla. Después tenemos una perito privada argentina, de acá de la ciudad de Buenos Aires, que es Patricia Del Bono, que representa un consejo profesional en donde estamos matriculados los que ejercemos como peritos informáticos acá en Capital Federal, y va a hablar un poco de lo que es la preconstitución de pruebas, es decir, el hecho de preconstituir pruebas ante escribano y después poder ser presentadas en un juicio. Eso va a estar muy bueno porque va a ser un abanico de qué es lo que se puede preconstituir como prueba. Después vamos a tener 2 personas que son los CEOs de una consultora, Maximiliano Maceo y Marcelo Temperini, de la provincia de Santa Fe de nuestro país, que nos va a hablar de fraude corporativo. Vamos a tener a 2 compañeros que yo tengo en el IRAM, que va a hablar de la normalización de la ISO 27037 acá en la Argentina. Vamos a tener al director general de ciberseguridad, Gustavo Saín, que nos va a hablar cómo juegan las empresas proveedoras de servicios de Internet en el tema de la prevención respecto del ciberdelito.
Vamos a tener a 2 investigadores de la ciudad de Mar del Plata, de la Universidad UFASTA, que son Bruno Costanzo y Santiago Trigo, que nos va a meter el tema de inteligencia artificial sobre imágenes dentro de la informática forense. Vamos a tener a un investigador de la empresa Oxygen Forensic, que nos va a hablar un poco de la evolución. Vamos a tener temas de ciberseguridad en la industria, gente que trabaja con PLCs, esos aparatitos que hay dentro de las infraestructuras críticas. Vamos a tener una presentación de esteganografía por Marcos Russo. Vamos a tener no sé si hay gente de Colombia, hay un compatriota de ustedes, que va a dar una metodología de recolección dentro de dispositivos móviles, la visión de una consultora de Colombia. Después vamos a tener 2 especialistas, uno argentino y otro chileno, sobre el tema del convenio de Budapest, Marcos Sal y Pedro Huicalaf Roa. No sé si la gente, los vecinos de Chile lo conocen, pero creo que fue viceministro de la Nación. Después vamos a tener al fiscal federal Horacio Azorín, que fue uno de los que hizo la guía de recolección de evidencias a nivel nacional y trabaja mucho con el tema de cibercrimen. Un investigador catalán, Carlos Seisdedos, que habla mucho del tema de ciberinteligencia y él ha hecho muy buena investigación sobre medios digitales de las entidades yihadistas y todo el terrorismo en Medio Oriente. No sé si va a hablar de eso acá o hará alguna postilla, pero es un gran investigador catalán que se ha dedicado a ese tema. Después tendremos un profesor de nuestra maestría, Gerardo González, que está haciendo un trabajo para la Facultad de Ingeniería del Ejército, que es unas guías que está haciendo en la Universidad del FASTA conjuntamente. Va a hablar sobre el desarrollo de esas guías. Vamos a tener un investigador mexicano, Andrés Velázquez, no sé si hay gente de México, nos va a hablar de investigaciones digitales que él ha llevado en su país. Vamos a tener al gran investigador y amigo que es Antonio Massa, que va a hablar un poco de blockchain, que nos hace bastante falta a todos que nos empiecen a hablar de cómo nos metemos en las criptomonedas. Enrique Dutra de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, de nuestro país, que va a hablar un poco de cuáles serían los pasos forenses para la infección de un ransomware. Una profesora de nuestra facultad, Joana Faileiro, que, bueno, ella puso el título, Los imperativos legales de la ciberseguridad, ciberdefensa y soberanía de datos. Vamos a ver qué visión tiene ella. Después Abel Di Caroli, que también es de la Subsecretaría de Gestión Pública del área de modernización, que nos va a hablar de algo nuevo que están por implementar ahí en la dirección, y quiero dejarlo medio en suspenso a esto, algo nuevo dentro de la Subsecretaría de Gestión Pública, una propuesta metodológica para Forensian en IoT, que lo va a hacer una persona de la provincia de Salta, Beatriz Parra, nuestra querida Edith, que va a hablar de las aplicaciones de criptografía en la forencia. Vamos a ver qué nos depara. Y por último, el jefe del Comando Conjunto de Ciberdefensa, el general Aníbal Intini, nos va a hablar un poco del gran concepto que es el ciberespacio y la ciberdefensa. Así que yo les digo que tenemos una muy buena agenda. Entren en la página y vean. Y bueno, manténganse en las redes sociales porque vamos a ir hablando en estos días que quedan de la agenda que tenemos en la Infoconf. Sí, excelente. Coincido ahí con uno de nuestros alumnos del curso, que es una agenda de lujo, Pablo, en el ámbito nacional y también regional, con participantes son de renombre y con una experiencia y trayectoria sólida. Quería ir cerrando ya. Les voy a pedir en primer lugar a los alumnos del curso que no se retiren cuando apaguemos el vivo, porque voy a consultar y orientar sobre la siguiente actividad. Hay una pregunta que, para no desanimar al participar en vivo, quiero plantearla. Reiteró uno de los que está en este momento en el canal de YouTube. Si me das un minuto, Pablo, la voy a hacer.
Sí. A ver. Federico Losco. Voy a ir a la pregunta porque la preguntó si la ibas a poder contestar. Y bueno, es responsabilidad mía transmitírtela. Buenas tardes. Quería consultar, al inyectar el exploit para rutear el Android, ¿se borran los datos del teléfono? No, ese sería el espíritu. El espíritu sería que el exploit no provoque más que una pequeña modificación, que es la inserción del código, pero que no provoca la irreversibilidad del móvil, que había algunos exploits. La pregunta está muy buena, porque en algún momento había algunos exploits de Android que hacían de que no podía, uno le mandaba el ruteo, se podía hacer la extracción, pero no se podía salir de ese rutero con que quedaba absolutamente modificado ese Android y digamos, siempre en modo root y algunos se dañaban, ¿sí? Así que sí, es importante el tema de si el exploit es controlable o no para inyectárselo al teléfono. Excelente, gracias Pablo. Mirá, hay otros comentarios y acá Agustín te dice, excelente Pablo, gracias por las respuestas. Nosotros hacemos triage en un allanamiento en vivo, pero no podemos hacer allanamientos remotos, ni ciberpatrullaje, etc. Saludos desde el CIJ, Policía Judicial. Quizás yo ahora voy a ir orientando el cierre y vos tenés tiempo de abrir el canal de YouTube de Somos FIE, que está en vivo. Ahí vas a poder agradecer, Pablo, mucha gente te agradece tu conferencia y probablemente puedas hacer un contacto, si te parece. Yo mientras les voy diciendo a los alumnos del curso que no se vayan y voy a ir comentando la invitación para el resto del público general, que es al siguiente evento, que está compartido para la siguiente fecha. Voy a leer para no equivocarme. Tenemos la exposición número 3, que es el día 10 a las 19 horas, Introducción a la Criptología, que la va a dar uno de nuestros especialistas, Marcelo Cipriano, junto con Edith, y que va básicamente a tratar de profundizar lo que yo ayer presenté de conceptos básicos como una inducción. Ahora va a avanzar un poquito más. Esta exposición está pensada para quienes vienen acercándose de a poco a la criptografía y a la criptología. Así que a todos al público en general, los invito a registrarse si no lo han hecho y van a también poder participar a través del canal en vivo de YouTube de nuestra facultad. De esta manera, lo único que quedaría ahora, si Pablo querés agregar algo más, si querés encender tu cámara, si está disponible, lo mismo le pediría a Edith, que nos acompañó para cualquier comentario que quieran hacer. Voy a tratar de unirme con el teléfono porque mi cámara de notebook no está andando. No importa, no importa. Ahí estoy con la cámara, ahí estoy con la cámara. Perfecto. Bueno, yo muchas gracias por haberme dejado esta posibilidad de transmitir estas cosas. Muy pocas veces había unido a la criptología con la informática forense porque siempre la vi como una barrera y bueno, traté de encontrar las pocas cosas que nos podían llegar a permitir o mostrar desde qué lado se lo puede vencer. Y siempre recuerdo lo que me decía Edith, nunca me voy a olvidar, la debilidad está en la implementación y no en los algoritmos. Todavía me sigo acordando de eso, Edith. No, sí, Bueno, así es. el ciberataque o ataque de crack es muy interesante porque combina un poco ambas cosas, digamos, lo que es la respuesta a incidente, la criptografía y por supuesto la parte pericial. Así que a mí, que yo no sé nada de ambas cosas, y lo voy a reconocer, me interesó porque integra todo, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las tres, vamos a decir, subdisciplinas. Edith, ¿algún comentario? No, que yo al revés, para la InfoConf, me tuve que acercar a la forencia, me tengo que acercar a la forencia. Al revés de lo tuyo, Pablo. Bueno. Así que por eso, bueno, muy interesante tu presentación y bueno,
me sirve para redondear lo que yo tengo que redondear y, bueno, las ideas que puedo tener para la presentación de Infoconf. Así gracias. que... Gracias, Edith, y gracias, Pablo, realmente sobresaliente, como siempre, tu presentación, también tu apertura para compartir y mostrar algunas cosas en el video. Y esto que decíamos recién y conversamos entre nosotros, también es un mensaje para el que se mete o que está interesado en la cuestión de ciberseguridad. El trabajo en equipo, el salir del andarivel donde uno está parado, donde se siente seguro, y tratar de moverse a la perspectiva de otro, como es el comentario que hacían en este momento Pablo y Edith. Yo quiero saludarlos y cerrar la transmisión en vivo, invitándolos a la próxima, que es el día 10, como les anuncié,